Aunque la pregunta que me hacen es cómo sería una educación más humana, me gustaría como contexto decir algo del para qué. Porque la visión debe depender no solo de las necesidades de los educandos, que son las necesidades humanas en general, sino también de lo que significa la educación para la evolución social. Se supone que la educación está a la avanzada de la cultura, que nos enseña a todos cómo vivir y cómo vivir socialmente. Naturalmente la educación poco tiene que ver con eso actualmente, pero el hecho de que la educación aporte tan poco al bien social y a la convivencia, a pesar de que la UNESCO lo declara una de las funciones de la educación, el hecho es algo así como que si estuviese amputada una función social que no se llena de otra manera. Necesitamos urgentemente salir de andar en círculos socialmente. Estamos en una manera de vivir socialmente, en una cultura que es como andar en círculos cada vez más descendentes, como los desagües, con muchos sociólogos ahora se empiezan a cuestionar que la crisis sea una crisis de la civilización misma. Más urgente se hace un cambio de conciencia, y solo me parece que un cambio de conciencia masivo podría hacerse a través de una educación por la que todos pasan, pero no la educación que tenemos, una educación diferente. Y me parece que falta visión tanto entre los educadores como entre los que reclaman. Sale la gente a las calles y se protesta naturalmente mucho aquí en Chile por algo fundamental, que es el que la educación se ha vuelto en tal medida un negocio que eso no ayuda, sino que pesa mucho sobre las vidas de los educandos a quienes se supone que se quiere ayudar. Pero también sería importante que se hable de la visión. Los sindicatos también se preocupan mucho del aspecto económico, de los salarios de los profesores, como si fuera lo que más importa para que se sientan mejor. Y yo creo que no es lo que más importa, porque los profesores en el mundo entero se sienten mal, hacen depresiones, enfermedades psicosomáticas y desmotivación fuerte. Y yo creo que no se debe a las causas a las que se atribuye esto, que es la falta de salarios y falta de aprecio o el rechazo por parte de las personas a quienes creen educar, sino que todos necesitamos servir a algo verdadero, y el que entra en el sistema educacional no puede tener el sentido de que sirve a algo verdadero. No es un gran servicio a la humanidad estar enseñándole a los niños a volverse repetidores de informaciones relativamente triviales en relación a lo que necesitaría uno aprender en un sentido máximo, que no es solamente intelectual, lo que debía aprender para la vida, aprender para crecer. Entonces se ha postergado mucho el desarrollo humano, y por eso es muy oportuno que se hable de estas cosas, una educación para lo humano. Bueno, dicho esto, ¿cómo sería una educación humana? ¿Cómo es el desarrollo humano? En primer lugar, falta en la educación que está inspirada en los modelos académicos de la psicología y de la cultura, falta una verdadera noción de transformación. Todas las culturas han sabido que los seres humanos somos como los insectos que atraviesan una metamorfosis, que tenemos un periodo inmaduro, larval, que tenemos un periodo de búsqueda en que en cierto modo le servimos menos al mundo, nos vamos más a revisar todo nuestro programa cultural, y después podemos llegar a una madurez generativa, podemos decir, un periodo en que podemos dar fruto verdaderamente porque nos hemos encontrado. Pero yo creo que tenemos una sociedad más bien larval, como una sociedad de gusanos que no saben nada de su potencial de ser mariposas. O Leonardo Boff dice que somos gallinas que no se han dado cuenta que son águilas, que nos hemos criado como gallinas.
algo tiene de parecido la gallina con el águila, pero es un águila muy disminuida. Entonces algunas personas en la vida se encuentran con que son águilas, se encuentran con su verdadero potencial, se despiertan a su naturaleza. Y la educación ayuda muy poco a eso, la educación a uno más bien lo mantiene ocupado, y particularmente parece que se empeñara la educación en mantener a la gente exigida y ocupada, como quitándole espacio mental para ese ocio que es parte de la parte más creativa de la vida, y para escucharse a uno mismo, para encontrarse con el hambre de otra cosa, o la sed que nos hace buscadores. No está validada esta sed de los buscadores por la cultura, no hay un nombre para ello, a menos que uno diga que busca a Dios, que sería verdad, pero eso significaría que lo que busca uno está a mano en tal o cual iglesia. Y hoy en día, como dice un amigo obispo mío, la gracia llueve más fuera de las iglesias que dentro. Entonces, necesitamos una educación más humana. ¿Qué es ser humano? A mí me gusta mucho el modelo gurdjieffiano de que somos seres tricerebrados. Es una posición antropológica más importante, decir que somos bípedos con la capacidad de oponer el pulgar, o que somos homo sapiens. Somos homo sapiens, homo amorosus y homo instintivo. Tenemos una parte que es como la cabeza, que es la que nos da la inteligencia y la posibilidad de una inteligencia superior, contemplativa. Tenemos un corazón, que es nuestra parte afectiva, que es un potencial amoroso, pero que la mayor parte de la gente está parasitado por emociones negativas. Y tenemos una parte que se podría, en esta metáfora, decir que son nuestras tripas, nuestra parte instintiva. Y todos estos centros están funcionando mal, porque la parte sapiens, la parte de la que nos enorgullecemos al llamarnos Homo sapiens sapiens, es una parte que ya se vuelve demente si no va de la mano a nuestra afectividad. Tenemos una sociedad o una cultura, en un sentido amplio de cultura, una cultura muy poco solidaria, muy poco afectiva, muy poco capaz de nexos empáticos. Y la competitividad, el individualismo del mundo moderno nos hace despreciar una parte de la naturaleza humana que tenían los primitivos. No se puede decir que hay que llegar a la santidad para tenerla, habría que más bien retroceder a algo innato. Los primitivos, los indígenas norteamericanos, por ejemplo, antes que llegaran los conquistadores, eran casi franciscanos en su sentimiento de amor a la tierra, su sentido ecológico, en su capacidad de relación, su democracia tribal, su sentido de colaboración. Y cuando los antropólogos estudiaron el fenómeno del lenguaje de los primitivos, les llamó la atención que no dijeran casi nunca yo, sino que nosotros. Y los antropólogos eran suficientemente bárbaros al comienzo de la antropología como para pensar que no habían desarrollado estos primitivos el sentido del yo, aún como nosotros. Hace poco estuve con un indígena mazateca, que es un gran intelectual mexicano, que fundó una de las universidades mexicanas, y me decía, nosotros decimos nosotros porque nos parece más importante sentir lo que nos importa a nosotros. Entonces Levi Brühl, que llamó esto la participación mística, a pesar de observarlo, no sabía darle la verdadera dimensión de una solidaridad que nosotros podríamos redescribir como un verdadero interés espontáneo en el bien común.
Entonces nosotros hemos perdido este interés en el bien común, estamos demasiado absortos en el yo y en lo mío y en la competencia. Una bióloga contemporánea, Elizabeth Sahtouris, dice que necesitamos dar un paso comparable al de los organismos unicelulares, cuando en la evolución se formaron conglomerados que dieron origen a los primeros animales multicelulares. Es otro nivel de organización. Estamos todavía en una sociedad individualista que tendría que evolucionar hacia el que todo el conjunto de la sociedad fuera algo así como un cerebro coordinado orgánicamente o organísmicamente. Entonces la educación debería ayudar a la gente a recuperar esta falta de lazos solidarios, a falta de empatía, falta de compasión, falta de algo que entró en el mundo con los mamíferos mucho antes de los humanos, pero que los humanos hemos perdido, que debía ser el corazón de lo humano, pero que ha entrado tan en competencia con nuestro cerebro predador, con nuestro aspecto cazador que se fue idealizando en la evolución de la cultura como un ideal guerrero, que la historia registrada es una historia guerrera, la historia es una historia de conquistas y una historia es muy sangrienta. Esto lo han visto más los escritores tal vez que los científicos. Joseph Conrad, por ejemplo, Corazón de la Tiniebla, creo que ha sido el primero en ver que el mal intrínseco de la civilización, aparte de Rousseau, claro, Rousseau fue un creyente en el bien intrínseco del ser humano y en lo que hoy día podríamos llamar la teoría sistémica de la neurosis como algo que se nos pegó al nacer puros en un mundo corrupto, en un mundo de conciencia colectiva degradada. Entonces, un aspecto de la sociedad enferma que sería importante reparar a través de la educación es los vínculos compasivos, solidarios, que son parte del amor materno. Ese amor materno que es el que reconoce en el otro un otro yo, al que llamamos un tú. Pero la sociedad en que vivimos se ha deshumanizado también al perder su parte animal. Es como si tratáramos de vivir desde la razón, esto lo mostraron Toynbee, el gran historiador, y en colaboración con Kessler escribieron un libro en los años 60 de la tragedia que significaba que los humanos traten de vivir a través de la razón cuando solo el instinto puede tener la capacidad de lidiar con algo tan complejo como la vida. Los animales saben vivir desde el instinto y los humanos en cierto momento llegan a pretender dejar el instinto atrás, de superarlo, de vivir, de identificarse con algo superior al instinto y eliminar el instinto de su vida en una actitud un poco soberbia de que la mente está más allá de la naturaleza. No tenemos ya fe en la naturaleza, en nuestra propia naturaleza, y nos volvemos no solo conquistadores de la naturaleza afuera, sino que también dentro. Explotamos nuestra naturaleza interna, nos explotamos a nosotros como burros de carga para fines que no son los fines propiamente de la vida. Entonces, yo digo que somos una especie autodomesticada, que aprendimos a domesticar los animales, después domesticamos a nuestros hijos. Y la educación hace lo que hace la crianza, es cómplice de esta domesticación. En esta domesticación se vuelve pecado el eros que lleva el nombre de un dios. El eros
en una de las cosmogonías griegas es el dios primordial. Del eros, del amor original nacen todas las demás cosas. Entonces, esto de la serpiente demonizada, la imagen de la serpiente como la imagen de la naturaleza arcaica, como maligna, yo creo que entró en nuestra historia con el pretendido dominio de la razón, con un acto arrogante que vino junto con lo que llamamos la civilización. Y cuando nos hicimos civilizados, nos convertimos en un tipo de bárbaros que ya no se reconocen a sí mismos como bárbaros porque han levantado toda clase de banderas para exaltar su condición civilizada. Banderas ideológicas, religiosas, culturales. Somos grandes, somos lo mejor que hay. Los bárbaros están por allá, están lejos de nosotros. Los que no somos nosotros los bárbaros. Pero la verdad es que somos los descendientes de unos cazadores que se volvieron cazadores de humanos, se hicieron predadores en tiempos de escasez, de hambre. Y es a esto lo que llamamos civilización, cuando la tecnología aliada con la razón práctica, con la razón instrumental, podemos decir, nos permitió ganarles a los más inocentes o a los menos bárbaros, como a los de la isla de Pascua aquí, o como los del tiempo del Imperio Incaico, a los del Tiahuanaco. En todas las culturas hay una transición de gente, incluso parece que el neandertal, nuestros primos neandertal tenían el cerebro más grande y eran un poquito más buenos que nosotros, pero todos sus cráneos, dicen los arqueólogos o antropólogos, que son cráneos perforados. Parece que nos gustaba mucho comerle los sesos. Somos unos caníbales que pasamos muchos hambre en la infancia de nuestra especie, en los glaciares. Y todavía nos queda mucho de caníbales, pero lo tenemos muy disimulado. Pero al mismo tiempo, porque nos sabemos caníbales, le atribuimos eso a nuestra animalidad y nos volvemos antianimales y complicamos la cosa aún más, porque es como si nuestra tendencia canibalista, para usar el término de Freud, por lo demás fue Freud que decía que somos todos parricidas caníbales, exagerando un poco. Yo no creo yo creo que en el fondo somos seres amorosos, pero nos hemos vuelto eso. Nos hemos vuelto eso en la medida de la represión del verdadero instinto. El instinto animal es noble, nuestro animal interior es un ser noble, pero cuando no tenemos fe en el mundo instintivo, cuando queremos vivir desde una jerarquía interna, un principio represor, el instinto se transforma en otras cosas, que lleva a lo que podríamos llamar lo monstruoso. Transformaciones del instinto que se harían mucho menos problemáticas si el instinto se le abriera la puerta. Esa es algo que la gente desconoce. Laboriosamente en el proceso terapéutico algunas personas llegan a vivir este reconocimiento de lo que quieren profundamente, el reconocimiento de que lo que temían tan peligroso es perfectamente aceptable y las personas reintegrar más sus impulsos. Cuando la neurosis está más intensificado el tabú al placer, la prohibición, está criminalizado el placer, criminalizada la entrega a los impulsos de la vida. Y Freud decía que esto se hace desde el principio de la realidad. A mí me parece que se equivocaba Freud al hablar de un principio de la realidad, que más podría ser válido hablar de la realidad patriarcal, de la realidad de una milenaria sociedad represiva,
es un hecho cultural que tenemos que reprimir tanto, que tenemos que decirle a los niños no, 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 a cada gesto, a cada movimiento prácticamente, hasta que aprendan que no son los deseos los que deben seguir, sino los deberes. Y los dictados culturales, los dictados de la autoridad externa que se va internalizando. Así que la educación debía ser liberadora, debía ser emancipatoria, y los viejos educadores tenían este término. Adorno tiene un libro que se llama Educación Emancipatoria, por ejemplo. Gandhi decía que la liberación de los territorios, de las colonias, no sería suficiente, sino sin la educación que lleve el proceso de liberación individual más allá. Liberación de estas influencias de la cultura tradicional que no se reconocen siquiera por falta de autoconocimiento. La persona que se empieza a mirar a sí misma se da cuenta cuánto está vuelta contra sí misma, cuánto se denigra, se persigue, se condena a sí misma. Así que mal podemos amar al prójimo sin amarnos a nosotros mismos, mientras estamos persiguiéndonos y denigrándonos. La educación debía entonces tener no solo ser liberadora, sino que para poder ser liberadora, darle a la gente suficiente conocimiento de sí mismas. Y este conocimiento de sí que Sócrates predicaba como un indispensable a la vida, como una función de la vida, como un objetivo de la vida. La educación en sus 20 siglos más o menos que han pasado, 25 desde los tiempos de Sócrates, no la pone en práctica. Y cuando se llega a hacer algo parecido es dar estudios de psicología, pero estudiar psicología no es lo mismo que un proceso guiado de conocimiento de uno mismo. Así que la educación de la benevolencia, la liberación de la instintividad natural, de la inteligencia animal, yo le llamaría, la inteligencia organística, se dice a veces, necesitan de autoconocimiento para hacerse efectivas. No se puede llegar a ser una buena persona sin entender cómo uno es una mala persona primero. Hay que entender cómo está demonizado la propia vida, cómo está demonizado incluso las propias buenas intenciones y los propios ideales. Todo eso está muy lejos de la educación y igualmente lejos está eso que en el precepto cristiano es el amor a Dios. Ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Eso del amor a Dios hoy en día no se puede sostener mucho en una sociedad secular que no cree en un Dios personal, pero es entender muy literalmente el precepto antiguo cuando se entiende que amor a Dios es a ese personaje, es amor a ese personaje mítico, barbudo, con aspectos paternos, que está mirándonos desde el cielo. Yo creo que se necesitaría redescubrir que el amor a Dios es el amor a algo más allá que lo personal, que es el amor a los ideales, el amor a la verdad, el amor a la justicia, el amor a la belleza, el amor a lo que... amor a lo perfecto, porque los humanos son difíciles de amar porque son imperfectos. Nosotros mismos tenemos dificultad de amarnos a nosotros mismos en nuestra imperfección. Es más fácil amar lo perfecto, debía ser lo más fácil, el punto de apoyo para todos los restantes amores. Amar lo óptimo, amar lo que el psicoanálisis llama objetos de transición, así como el niño que ama a su osito de peluche antes de poder amar a un hermanito. Entonces, yo digo que amar a Dios no es algo diferente que amar la realización de las propias potencialidades. Tenemos en nosotros nuestra búsqueda, tiene una intuición de hacia dónde queremos ir a parar o de dónde
nuestra naturaleza va a parar. Aunque si uno le pregunta a una semilla qué quiere ser cuando grande, no puede explicarlo, y nosotros tampoco podemos. Sería muy arrogante y sería incluso nefasto querer explicarlo desde nuestra mente limitada de hoy, hacia dónde vamos a parar, cuál es nuestro destino. Sin embargo, paso a paso vamos sabiendo cómo encaminarnos, y hay algo así como una intuición de lo divino a través de ese. Entonces la seriedad con que nos desarrollamos, la seriedad de nuestros esfuerzos por ser mejores personas, es algo que tiene que ver con con amor a Dios en un amplio sentido de la palabra, como también naturalmente amor al Tao, amor al Dharma, amor a todas esas otras palabras que se han introducido en la historia de la cultura para explicar la dimensión misteriosa de la existencia. Entonces, una persona que se transforma, que vive el proceso de transformación, va desde una visión muy limitada de sí mismo hacia una visión que admite más una dimensión, valores, admite algo que más allá de lo mundano, intereses desinteresados, digamos. Hoy se vive una gran pérdida de valores, no se cree en nada, nada vale. Claro que en parte todo esto tiene que ver con el fenómeno del hechizo en que se vive, por este extraño hechizo de que todos los valores son reemplazados por el valor del dinero. Es como si al educarse una persona sin valores cae más fácilmente en el hechizo de que lo que vale es el precio de las cosas. Yo cito mucho esa frase de Antonio Machado: solo un necio confunde valor y precio. Pero en el mundo se confunde el valor con el precio. No sé, el valor de uso de las cosas, el valor intrínseco de las cosas, es eclipsado por el valor aparente, el valor de mercado. Es como si se educara para eso al educar sin valores, al educar sin devoción a algo. Todo eso son dimensiones de la educación. Entonces yo digo que yo hablo de 3 amores y 3 formas de atención: el amor compasivo, el amor que mira hacia las criaturas, hacia abajo; el amor admirativo que mira hacia arriba, que tiene que ver con la amistad, que tiene que ver con los ideales; y el amor erótico, el amor más unido a lo biológico, que apunta hacia adelante, hacia lo desconocido. Pero para ese desarrollo de lo amoroso se necesita atravesar la barrera del ego que nos posee, darnos cuenta de que estamos en una cárcel, darnos cuenta que tenemos que librarnos, que no estamos siendo nosotros mismos siquiera. Y ese darse cuenta comprende eso que llamamos autoconocimiento, que es como armar el rompecabezas de todas las informaciones que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre nuestra personalidad. Pero para que eso funcione, para que el autoconocimiento tenga base, necesitamos la capacidad de registrar la experiencia del momento, capacidad de vivir el presente. Tampoco tenemos normalmente esa capacidad de percatarnos de la realidad del presente. Está muy velado el presente, ni tenemos conciencia clara del cuerpo siquiera, como dicen todos los especialistas en ese campo, menos aún conciencia de las emociones. Poco sabemos de nuestro pensamiento, aunque el psicoanálisis ya lleva muchos decenios invitando a la gente a que dejen correr su pensamiento para observarlo y darse cuenta cómo todas las patologías se reflejan en él. Y todo esto junto, si tuviéramos despierto en nuestra mente un cerebro no solo racional sino contemplativo, donde entran los valores,
si tuviéramos despierto una capacidad amorosa, si tuviéramos un instinto sano, todo esto junto sería como ese trípode de esta cámara que sustenta a eso que llamamos el espíritu, que es en cierto modo la integración de todo lo que somos. El espíritu es como un campo vacío en que todas nuestras partes pueden coordinarse. Y ese campo vacío para el mundo contemporáneo y la educación simplemente no existe o no es algo que interesa. Y tal vez es la facultad más alta que tenemos, la capacidad de vaciarnos, solo cuando nos vaciamos, cuando nos quitamos de en medio, nuestras partes pueden bailar juntos y hacer una coreografía que valga la pena. Puede la vida no ser simplemente un campo de conflictos, esto contra aquello, nuestra mente contra nuestros deseos, este deseo contra el otro, y todos nuestros conflictos exteriores son la proyección de estos conflictos internos. Así que yo soy un convencido de que necesitamos gente sana para poder tener gente virtuosa, y que no, sin gente que funcione en forma virtuosa, quiero decir en forma espontáneamente armoniosa y benéfica, podemos tener una sociedad válida o feliz o armoniosa. Licurgo, fundador de Esparta, antes de la cultura ateniense, dedicó la vida a esta idea de que se necesita, que la política debe tomar como prioritario la educación de los ciudadanos para la virtud, porque ese sería el fundamento de una sociedad que funcione. Y un presidente chileno tuvo la misma idea, no sé si conoció a Licurgo, si alguna vez se encontró Pedro Aguirre Cerda con Licurgo, pero en el monumento que hay en el cementerio general, el ángel del conocimiento, el ángel que tiene una figura muy alta, que es la más alta del cementerio, que tiene un libro en la mano. Allí leí cuando fui un par de años atrás a visitar ese monumento, dice, gobernar es educar. Este presidente chileno tomó ese lema, como hizo suyo este lema. Y le encargó a Totila Albert un bajorrelieve que estaba en el Parque O'Higgins, que se veía desde la Panamericana por un tiempo, el vuelo del genio, lo llamaba, con un cóndor, con una figura paterna apuntando al cielo, y en la otra ala la madre apuntando a la tierra, y el hijo cogido de las garras del cóndor, apuntando hacia adelante con una mano, y que fue una experiencia, una visión, su visión iniciatoria, podemos decir, como los chamanes siberianos que se hacen chamanes a través de una visión que implica la presencia de un águila. Hizo una experiencia parecida a este escultor chileno, que más que escultor yo diría que fue un chamán de esos que cantan, de esos chamanes poetas. Y significativamente destruyeron ese bajorrelieve los militares y no se sabe ni siquiera dónde están los restos, como dando una medida de cuán ajeno es al sistema una conciencia como la que encarnaba en esta imagen. Entonces en Chile hubo una visión, una intuición de esta relevancia política de la educación para lo humano. Y se ha perdido, van desapareciendo en la educación occidental, que más y más está regida por intereses del dinero, está desapareciendo hasta las humanidades que fueron un intento de que nos hiciéramos humanos a través de la lectura de los clásicos. Pero se transformó eso en un saber académico. Ya no sirven las humanidades porque se han academizado. Necesitamos algo más directamente humano. Necesitamos que entre en la educación un aspecto más experiencial, que no sea la educación solamente
traspaso de conceptos a través de palabras, pero importa que ciertos conceptos estén muy presentes. Y yo diría que uno de ellos es el concepto de que hay un potencial de transformación en las personas, un potencial intrínseco. No es simplemente que se pueda cambiar a las personas artificialmente de tal o cual manera, sino que hay un proceso de desarrollo que tiene fin, como dice Buda en La verdad del sufrimiento, que es como el reconocimiento de lo mal que estamos, es que va acoplado a la verdad de que hay alternativa al sufrimiento. La verdad del fin del sufrimiento se llama en la formulación budista. Nosotros no tenemos esta noción en nuestra cultura, la noción de que hay fin. Decimos la vida es así, el ser humano es así. Somos lobos como los humanos hacia los humanos son como lobos, decía Hobbes. Entonces es transformador eso, y yo creo que es transformadora la noción de que la sociedad está enferma, que la civilización es una neurosis colectiva, porque pensamos la vida muy duramente, con mucha hambre. Cuando se estaba calentando la Tierra hace unos 6.000 años y hubo que competir, tuvimos que hacernos nómades después de ser sedentarios. Pasamos por un periodo de tener que hacernos nómades predadores, y los pueblos que estaban desplazados con una tierra que se iba calentando se volvieron piratas de los sedentarios que vivían en torno a los grandes ríos, e infestaron a estas poblaciones, a la población antigua egipcia, Babilonia, del Yangtze y otras partes, hasta que está muy registrado que hubo un cambio cultural, empeoró el nivel de conciencia, así se hicieron más autoritarias y más agresivas estas culturas. Entonces es importante la noción no del mal. El mal no ha servido mucho, el concepto del mal, o que la vida es injusta, no basta que hay injusticia en el mundo. Claro que es mejor percibirla que ni siquiera percibirla, pero es más rico pensar que la sociedad está enferma y que donde hay enfermedad puede haber cura. Y yo creo que el fondo de la enfermedad es esta mente represiva, que es como la interiorización del padre autoritario del mundo civilizado. Es como si nuestra parte super yo, como en el lenguaje freudiano, es un padre internalizado sobre nuestra parte materna, nuestro cerebro emocional, y sobre nuestro cerebro reptiliano, que es como el hijo, como el animal interior también. Esta familia interna, nuestras tres partes internas, como seres tricerebrados, nos hemos vuelto artificialmente seres que viven en una isla de sí mismos, en el pensamiento racional, que es un pensamiento muy cojo a la hora de entender la vida y a la hora de ser humanos, propiamente humanos. Esto sería llegar a ser humanos, y también sería la fórmula para llegar a ser felices. Hoy día tenemos una educación que no contempla para nada la felicidad de las personas a quienes educa. Desearle la felicidad al otro es desearle la felicidad al niño que hay en el otro, a la criatura simple, hecha de deseos. Tenemos que tener más empatía con esa aspiración a la felicidad. Y para eso tenemos que darle más voz a la parte niña, darle más voz a la parte que busca el juego, el placer, la improvisación, sin la cual no hay creatividad. Ahora se suele buscar que las conferencias tengan un final feliz. ¿Se puede concebir que lleguemos algún día a tener una educación humanizante? Por el camino de la experiencia hasta ahora no ha habido ninguna respuesta política. Las autoridades políticas actúan como si la educación estuviera sirviendo fines que no se pueden alterar, como si estuviera sirviendo el fin de mantener a la gente ignorante y dormida.
de lo que se puede esperar algo es que la gente se está dando cuenta de la perversión que entraña la educación oficial. Se está dando cuenta la gente de la obsolescencia de muchas de sus instituciones. Se está dando cuenta la gente de los males de la política, se está deslegitimando el mundo institucional en el mundo. Y hay gente que habla de crisis de la civilización, no solo crisis financiera, sino crisis de todo, nuestras ideologías, nuestra seguridad de que vamos en buen rumbo. Naturalmente se habla mucho del problema de sostenibilidad, de que nos vamos a pique si nos empeñamos en seguir creciendo infinitamente dentro de un mundo de recursos finitos. Es un axioma. No se ve que se estén haciendo cambios que vayan a ralentar siquiera el calentamiento del medio ambiente, para no decir que lo estamos devorando, el mundo que nos alimenta. Entonces, ¿cómo podríamos tener algún optimismo? Yo creo que sería un optimismo muy paradojal. Nos estamos yendo a pique, se está yendo a pique un sistema de vida, está haciendo crisis la civilización occidental, se está hundiendo algo en que hemos navegado bien hasta cierto punto, aunque llevamos un par de siglos de malestar creciente, pero yo creo que podemos darle vuelta a la mirada trágica, no pensar que es una tragedia que nos vamos a pique, sino que es una esperanza, que la crisis es una oportunidad, como a veces se dice, que si se derrumba un sistema de poder patriarcal, eso le da poder, deja de libertad a la gente, que la muerte de la civilización no es la muerte de la gente, es la muerte de un sistema obsoleto de pensamiento, de convicciones, de hábitos. Entonces, a mí me parece que en los tiempos de crisis puede surgir una creatividad nueva y que en materia de educación la comunidad, tarde o temprano, si no responden las instituciones, la comunidad velará por el bien de sus descendientes. En Estados Unidos está mucho creciendo el movimiento de la gente que estudia en casa. Los padres o los muchachos mismos prefieren la opción de no entrar en el sistema, y la comunidad está creando centros de educación que son lugares provistos de gimnasio, de computadores y de lugares de recreo para que los muchachos de ese barrio, de esa zona, se puedan reunir, los que no van al colegio. La ley en algunos estados permite eso. Yo creo que sería bueno que la ley de otros países permitieran más de eso, por el bien del mundo, porque los gobiernos no creo que estén tan convencidos de que la educación sea una tan buena cosa si no la están financiando. Claro que los colegios particulares son una isla aparentemente de algo mejor o diferente. Es discutible eso, en todo caso no cambia la situación del mundo, cambia la situación de unos pocos. De modo que si la comunidad vela por sus descendientes, creará una educación paralela. Ahora yo creo que hay una de dos: o se crea un mundo paralelo o no queda nada cuando se acabe este. Si se hunde el navío patriarcal y nadie se ocupa de los salvavidas, de los botes salvavidas, no tenemos esperanza. La esperanza es que la gente consciente se ocupe de alternativas. Algún día podríamos tener hasta la alternativa de una organización paralela de los negocios, o una organización o un banco mundial alternativo. La comunidad puede hacer todo eso si se pone de acuerdo.
Así que en la medida en que de la obsolescencia y la deslegitimación de todo, la medida en que todo parece estar derrumbándose por sí solo, podemos verlo con el gran optimismo de decir, pero esto es lo que querían decir antes las revoluciones, cuando los oprimidos, que según una visión de lucha de clases, querían terminar con los opresores. Los opresores están cayendo solos, los opresores están en bancarrota. Qué oportunidad para todos. Así que esa es mi nota optimista. Es como poner una fe de que así como en los mitos se habla de muerte y resurrección, todas las culturas tienen el mito del héroe, alguna variante, Osiris, Quetzalcóatl, mitos de muchas culturas son el mismo, que como proyección del conocimiento de que algunos individuos llegan a eso, llegan a morir a lo que fueron y para que surja una vida nueva, mucho más completa y mucho más real. Nos tocaría ahora pensar en que eso sea posible a escala colectiva, que esta sea la primera civilización que no solo muere, porque han muerto muchas ya no existe la civilización egipcia, no existe la civilización china, grandes culturas han muerto, pero que esta, la civilización occidental en su muerte, que la muerte de estas sea seguida por un renacimiento cultural. ¿Quieres despedirte? Bueno, ¿así? ¿Terminamos así? No sé, yo no sé despedirme. ¿No? Tú eres especialista, ¿cómo me sugieres? Muchas gracias por escucharme. Sí, ya. Y nos veremos en otra oportunidad. Ojalá los pueda ver físicamente. Muchas gracias por escucharme. Es un poco una privación hablarle a una cámara, porque cuando a uno le gustaría estar viendo a la gente que escucha. A ver si algunos de los que me escuchan, con algunos de los que me escuchan me tocará encontrarme en algún futuro.